El viento soplaba con furia en las calles vacías del pueblo, levantando el polvo seco de una tierra que ya no recordaba la lluvia. Las casas, de ladrillo pelado y pintura descascarada, parecían inclinarse ante la tristeza de un nuevo amanecer. Eran las 6 de la mañana, pero ya había movimiento en la panadería central del barrio. Una fila de gente apática, con el rostro marcado por los años y la resignación, esperaba su turno para comprar lo poco que les alcanzaba. Nadie hablaba, nadie sonreía. Solo se escuchaba el chirrido de la reja metálica abriéndose y el murmullo de monedas rozando bolsillos vacíos. Ella llegó sin hacer ruido. Llevaba una bufanda gris atada al cuello, una chaqueta prestada 2 tallas más grandes, y un carrito de tela remendada que rechinaba con cada paso. A su lado, 2 niñas pequeñas, de ojos inmensos y mejillas heladas, se aferraban a su mano como si ese contacto fuera lo único que les quedaba en el mundo. La mujer se detuvo al final de la fila, bajó la mirada y esperó. Cuando por fin llegó su turno, no sacó dinero. Solo susurró. ¿Le quedó algo de ayer? El panadero, un hombre corpulento de cejas fruncidas, levantó la vista sin interés. Ya la había visto antes. Muchas veces. Demasiadas. ¿Otra vez tú?, murmuró, con fastidio. Esto es un negocio, no una obra de caridad. Ella no respondió. Solo apretó los labios y sostuvo la mirada. Las niñas seguían a su lado, temblando. No me queda nada, agregó el panadero, aunque detrás de él, sobre una bandeja de acero, se acumulaban pedazos rotos de pan duro, casi enmohecido. Solo necesito un poco. Mis hijas no han comido, susurró ella, con una voz que ya no sabía rogar, solo resistir. El panadero soltó una risa seca, como un cuchillo. ¿Y yo qué culpa tengo de que te metas con cualquiera y termines criando mocosa sola? La fila enmudeció. Una anciana desvió la mirada. Un joven apretó los puños. Nadie dijo nada. Nadie jamás decía nada. La mujer se giró, con dignidad silenciosa, y empujó el carrito vacío. Las niñas, confundidas, la siguieron sin soltar su mano. Pero alguien sí la estaba mirando. Desde el interior de un coche negro estacionado al otro lado de la calle, un hombre permanecía inmóvil, oculto tras los cristales polarizados. Sus ojos oscuros no parpadearon ni una vez durante toda la escena. No era del barrio. No pertenecía a ese mundo gris. Y sin embargo, había regresado. Algo lo había traído de vuelta. Algo que ni él mismo entendía. Sus dedos golpeaban con lentitud el volante, siguiendo el ritmo de su respiración contenida. Sus ojos no estaban fijos en la mujer. Estaban atrapados por el gesto de una de las niñas. Aquella que, antes de irse, se había volteado hacia el panadero y le había regalado una sonrisa. Una sonrisa rota, pero real. El hombre tragó saliva, sin comprender por qué eso lo había atravesado tan profundo. Encendió el motor, pero no se movió. Solo observó cómo el carrito doblaba a la esquina, rechinando. Y entonces, bajó del coche. No dijo una palabra. Solo comenzó a caminar en la misma dirección que ellas. Porque algo en esa escena, algo en esa mujer, algo en esas niñas, había encendido una chispa que llevaba años dormida. Una que dolía, una que ardía, y una que, si no la seguía, no lo dejaría dormir nunca más. El sonido de los pasos del hombre sobre el empedrado era firme, calculado, casi silencioso. Nadie lo notó, nadie lo reconoció. Y eso, para él, era un alivio. Había pasado muchos años perfeccionando el arte de desaparecer, incluso a plena luz del día. Su abrigo largo y oscuro se movía con el viento, y su mirada, escondida tras unos lentes de sol, no se despegaba del pequeño carrito que avanzaba frente a él. La mujer caminaba rápido, como si temiera que el mundo le quitara lo poco que le quedaba. Las niñas trotaban a su lado, sujetando los bordes de su abrigo raído, preguntando en voz baja si comerían algo oje. La madre solo apretaba los labios, tragando el nudo en la garganta. Sabía que no había comida en casa, solo un poco de agua hervida y restos de arroz seco, pero tenía que fingir, tenía que mentirles un día más. Tal vez haya sopa en casa, ¿sí?, murmuró, forzando una sonrisa que no llegaba a los ojos. La sopa mágica que calienta la barriga. ¿Con zanahorias?, preguntó una de las niñas, ilusionada. Ella asintió, sin decir palabra. El hombre que lo seguía, sin ser visto, sintió el peso de esa mentira como si la hubiese dicho él. Bajó la vista por un segundo, y allí, justo frente a sus pies, notó algo. Un pedazo de papel arrugado. Lo levantó. Era una vieja fotografía, empapada de tierra y humedad, pero aún reconocible.
un retrato de familia. Un hombre de traje oscuro, una mujer con el rostro cubierto por sombra, y una niña en sus brazos. El rostro del hombre en la imagen era el suyo. Su corazón se detuvo por un instante. Sus dedos temblaron, pero no dijo nada. Volvió a guardar la fotografía en el bolsillo interior de su abrigo, y siguió caminando. No era posible. No podía ser. Esa foto había desaparecido hace años. La había perdido en una tormenta. ¿Qué hacía allí? Justo en esa calle. Justo en ese momento. Del otro lado de la acera, la mujer se detuvo frente a un edificio de concreto desgastado. Abrió con cuidado una puerta oxidada y subió por las escaleras cargando a una de las niñas en brazos, porque sus pies estaban fríos. La otra la seguía en silencio, con el carrito colgando de un lado. El hombre permaneció en la acera, observando. Y entonces algo lo sacó de su trance. Un grito. «Tú no deberías vivir aquí». Era una voz femenina, aguda, cargada de veneno. Provenía del segundo piso del mismo edificio. Una vecina. Una figura vestida con ropa cara y maquillaje exagerado que asomaba medio cuerpo por una ventana sucia. Siempre pidiendo. Siempre mendigando. «Das asco», gritó, mientras lanzaba un balde de agua sucia por la ventana. El líquido cayó a centímetros de los pies de la mujer, salpicándola. Las niñas lloraron, pero ella no se inmutó. Solo alzó el rostro, mojado, y la miró con una mezcla de dolor y orgullo herido. No dijo nada, no devolvió el insulto, no lloró, solo entró al apartamento en silencio. El hombre apretó los puños. Quiso hablar, quiso gritar, quiso enfrentarse a esa mujer despreciable, pero no lo hizo. En vez de eso, caminó hasta la entrada del edificio, y entró, porque algo dentro de él había cambiado. No sabía quién era esa mujer. No sabía por qué esa foto apareció de nuevo. No sabía por qué le dolía tanto verla sufrir. Pero lo que sí sabía era que no podía alejarse. No esta vez. Y mientras subía las escaleras, su mente regresó, como un rayo, a un recuerdo sepultado hace décadas. Un hospital, un grito, un adiós, y una promesa rota. El edificio por dentro era aún más triste que por fuera. Las paredes descascaradas mostraban manchas de humedad como cicatrices mal curadas, y el olor a moho se mezclaba con el de sopa recalentada, cigarrillos viejos y desesperanza. Cada puerta cerrada parecía ocultar su propio infierno silencioso, y los ecos de una vida olvidada rebotaban entre los pasillos con cada paso del hombre. Subió las escaleras sin hacer ruido, memorizando el número de la puerta por la que había entrado la mujer. No se atrevió a acercarse aún. Solo se apoyó contra la pared del pasillo, cerró los ojos y respiró hondo. Y entonces, como una corriente eléctrica recorriendo su espina dorsal, volvió el recuerdo. Tenía 25 años. Estaba en un pasillo como ese, pero mucho más limpio. El hospital era privado, silencioso, clínico. Su padre acababa de morir. Su madre no asistió al entierro. Él se quedó solo, con una herencia pesada y una culpa aún más grande. Había abandonado a alguien. Había prometido volver. Había jurado proteger, y había fallado. No recordaba su nombre. No quería recordar. Hasta ahora, un estallido de risas lo hizo abrir los ojos. Venía de adentro del apartamento. Era la risa de las niñas. Dulce, aguda, viva. Mamá, mira, le puse un sombrero al pan duro. Ahora es un rey. La voz de la madre respondió con ternura. Entonces el rey Pan ordena que todas las princesas de esta casa se sienten a comer su banquete real. Las niñas aplaudieron. Había magia en esa pobreza. Una magia que él no comprendía. Una magia que lo destrozaba por dentro. El hombre dio un paso hacia la puerta. Levantó la mano para tocar. Pero algo lo detuvo. Una voz interna. Una sombra antigua. No ahora. Bajó la mano, se alejó de la puerta y salió del edificio. Pero esa noche no durmió. Se sentó en el sofá de su apartamento lujoso, con vista al centro de la ciudad, rodeado de silencio, arte, vino y vacío. Encendió la chimenea, pero no le quitó el frío. Abrió una botella de whisky, pero no le quitó la sed. Solo pensaba en ella, en las niñas, en la fotografía. La sacó del bolsillo una vez más. La extendió sobre la mesa. Y entonces, bajo la tenue luz de la chimenea, vio algo que no había notado antes. Una inscripción, apenas visible, escrita en lápiz sobre la esquina inferior. «Para cuando regreses. Siempre te esperaremos». Su corazón dio un vuelco. Sus manos sudaban. De pronto, el silencio de su apartamento se volvió insoportable. El eco de las risas de las niñas resonaba en su cabeza, mezclado con aquella voz rota de mujer que decía:
Mis hijas no han comido. Se levantó con furia. Tomó su abrigo. Salió de casa como si algo lo persiguiera. Y sin saber exactamente por qué, se encontró de nuevo en el barrio. Frente al mismo edificio. A la misma hora. Bajo el mismo cielo sin estrellas. Esta vez, traía algo en las manos. Una bolsa. Pan fresco. Queso. Leche. Fruta. Pero cuando subió las escaleras y llegó a la puerta, ya no estaba cerrada. Entreabierta. Apenas. Y adentro, un murmullo suave. La madre hablaba por teléfono. Una conversación tensa. No puedo más, mamá. No puedo seguir así. Las niñas me preguntan por él todas las noches. Y yo no tengo más cuentos para contarles. Silencio. No, no vendrá. Lo sabes tan bien como yo. Él nos olvidó. El hombre tragó saliva. No hizo ruido. Solo dejó la bolsa en el suelo, frente a la puerta. Y bajó. Pero mientras se alejaba, escuchó la puerta abrirse de golpe, y una voz femenina quebrada gritar desde el umbral. ¿Quién hizo esto? Silencio. ¿Quién? Y entonces, desde lo alto de las escaleras, una de las niñas gritó. Mamá, el rey Pan volvió. El corazón del hombre se rompió. Y su historia, la verdadera, acababa de empezar. El amanecer siguiente llegó con un cielo encapotado y un aire denso, como si la ciudad misma presintiera que algo estaba a punto de cambiar. Las gotas finas de una lluvia incierta comenzaban a marcar los cristales rotos de las ventanas en el edificio, y los pájaros, usualmente ruidosos al amanecer, parecían haber hecho un pacto de silencio. Lucía despertó con la garganta cerrada, no por enfermedad, sino por la mezcla agónica de alivio y miedo. Al ver la bolsa de comida frente a la puerta la noche anterior, su primer instinto no fue gratitud, fue desconfianza. En su mundo, nada venía gratis. Cada acto de bondad solía esconder un precio, pero al abrir la bolsa, ver los alimentos frescos, y no encontrar ni una nota, ni una marca, ni un rostro, algo se quebró dentro de ella. Pasó la noche entera despierta, sentada en una silla rota junto a la ventana, abrazando sus rodillas, mirando hacia la calle, esperando ver una sombra, una figura, una explicación, pero solo vio neblina. Ahora, mientras las niñas dormían con los estómagos llenos por primera vez en semanas, Lucía preparaba té caliente con manos temblorosas. No por frío, sino porque la última vez que alguien le dio algo sin pedir nada a cambio, terminó huyendo. Como todos. Como él. El sonido de un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Toc, toc. No fuerte, no invasivo. Una llamada tímida, humana. Lucía se acercó con cautela, tomó un cuchillo de cocina oxidado, lo escondió detrás del cuerpo y abrió apenas unos centímetros. Era un niño. No tendría más de 12 años. Piel morena, ojos astutos, camiseta vieja del club local. Sostenía una hoja de papel doblada en 4. Me lo dieron para usted, dijo sin rodeos, extendiéndole el papel. ¿Quién? Preguntó Lucía, sin tomarlo aún. No lo sé. Un señor bien vestido. Me pagó 5 reales por traerle esto. Me dijo que era importante. Y se fue corriendo antes de que ella pudiera hacer más preguntas. Lucía cerró la puerta y desplegó el papel con manos sudorosas. Su respiración se aceleró al leer lo que decía, escrito con una caligrafía precisa, de alguien que no escribía por impulso, sino por control. Este no es un favor. Es un acto pendiente. No tiene que agradecerme. Solo acepte. La vida le debe más de lo que imagina. No había firma, ni dirección, nada más. Lucía se dejó caer en la silla como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Porque algo en esa letra, en ese tono, en esas palabras, le resultaba familiar. Mucho más de lo que podía aceptar. A pocas calles de distancia, en un edificio empresarial de fachada espejada, el hombre observaba la ciudad desde el último piso. No llevaba puesto el abrigo largo de la noche anterior. No se veía como un extraño. Se veía, en control. Traje gris oscuro, corbata perfectamente alineada, piel afeitada, mirada afilada. Señor, la junta directiva está esperando, dijo una secretaria joven, tímidamente. Él no respondió de inmediato. Solo se quedó mirando el horizonte, hasta que murmuró. ¿Alguna vez ha visto a alguien morir de hambre sin perder la dignidad? Ella parpadeó, confundida. ¿Perdón? Él se giró, clavando los ojos en ella. Es terrible, ver cómo los demás no ven. Y entró a la sala de reuniones como si nada. Pero por dentro, su mundo estaba derrumbándose. Porque mientras intentaba fingir que aún era el mismo empresario calculador de siempre, su corazón no dejaba de repetir una imagen, como un disco rayado.
Una mujer empapada por agua sucia, con 2 niñas a su lado, y una sonrisa que resistía la miseria. La imagen lo perseguía, y lo arrastraba hacia algo que había jurado enterrar. Algo que, tal vez, nunca debió abandonar. El reloj marcaba las 3:07 de la madrugada cuando Lucía se despertó bruscamente, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Sudaba. Había soñado con fuego, con voces, con una promesa hecha frente a un hospital blanco, rodeada de llanto, y un rostro masculino alejándose por un pasillo sin mirar atrás. Miró hacia las camas improvisadas donde dormían sus hijas, una en un colchón doblado y la otra envuelta en mantas viejas sobre el suelo. Ambas respiraban con tranquilidad, ajenas al torbellino interno de su madre. Lucía se llevó las manos al rostro y soltó un suspiro que llevaba días conteniéndose. Desde que recibió aquella nota, algo dentro de ella se removía con furia. Y no era solo el recuerdo de un rostro olvidado. Era la certeza de que lo conocía, de que no era la primera vez que él aparecía en su vida, para luego desaparecer. Se levantó en silencio, fue hasta una caja escondida en lo más profundo del armario, y la sacó con manos temblorosas. Dentro, había papeles viejos, dibujos de sus hijas, facturas vencidas, y una carpeta rota con una sola hoja en su interior, un acta de nacimiento con una firma ilegible, y un espacio en blanco donde debería haber estado el nombre del padre. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Por qué volviste?, susurró, pero no obtuvo respuesta. Del otro lado de la ciudad, él tampoco dormía. Había intentado, había tomado pastillas, había bebido, había puesto música clásica. Nada funcionaba. Sentado frente a la misma fotografía, ahora iluminada por la tenue luz del escritorio, repasaba mentalmente cada palabra que ella le había dicho aquella noche, muchos años atrás, cuando todo cambió. Si te vas ahora, no regreses jamás. Pero él había regresado, aunque ya no sabía si lo hacía por redención o por egoísmo. Y, como si el destino jugara con su debilidad, en ese instante, su celular vibró. Un mensaje, de un número desconocido. ¿Qué quiere de nosotras? Él dejó caer el móvil al suelo. Era ella. Tenía que ser ella. Ningún otro mensaje lo habría hecho sentir tan expuesto, tan vulnerable, tan humano. Se agachó, tomó el teléfono y comenzó a escribir, pero borró las palabras 3 veces antes de rendirse. ¿Qué podía decirle? ¿La verdad? ¿Una mentira piadosa? ¿O simplemente nada? Apagó el celular. Se sirvió un vaso de agua. Se acercó al ventanal. Miró las luces de la ciudad, todas esas vidas que nunca se cruzarían con la suya. Y sin embargo, la de ella, la de esas niñas, lo había atravesado todo. Esa misma mañana, en el barrio pobre donde Lucía vivía, una camioneta negra se detuvo frente al edificio. El motor siguió encendido. De la puerta trasera bajó un joven de traje elegante. No parecía pertenecer a ese lugar. Llevaba un sobre en la mano. Subió las escaleras. Golpeó la puerta con cuidado. Lucía abrió solo una rendija, como siempre. La desconfianza en sus ojos era más fuerte que el hambre. Buenos días. Vengo de parte del señor Argüelles. Lucía frunció el ceño. ¿Quién? Él ha solicitado ayudarla. Discretamente. Aquí hay una carta y una oferta. Puede leerla con calma. No requiere respuesta inmediata. ¿Ayudarme?, repitió ella con ironía amarga. ¿Por qué? El joven tragó saliva. No tenía una buena respuesta para eso. Él dice que le debe algo y que desea compensarlo. ¿Compensarlo? Soltó una risa rota. ¿Quién cree que soy? ¿Una cuenta pendiente? ¿Una deuda moral? No lo sé, señora. Solo cumplo órdenes. Ella tomó el sobre con brusquedad, lo cerró contra el pecho y cerró la puerta sin decir más. Se quedó mirando el papel. Tardó horas en abrirlo. Y cuando lo hizo, el contenido la dejó sin aliento. No solo era una carta. Era un cheque. Una cifra absurda, capaz de cambiarle la vida. Pero junto al cheque, venía otra hoja. Más importante aún, una dirección, una hora y una frase. Si aún tienes preguntas, te espero aquí. Pero solo si estás lista para saberlo todo. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda, porque por primera vez en muchos años, tenía miedo. Miedo de obtener la respuesta que siempre había buscado, y de no estar lista para sobrevivirla. Lucía no podía dejar de mirar el papel. La dirección escrita a mano parecía arder en sus dedos, como si cada letra cargara el peso de todo lo que había enterrado dentro de sí. Era una dirección del centro de la ciudad, un barrio de clase alta. Apartamentos que no salían en los periódicos porque ya eran leyenda. Y esa frase,
Solo si estás lista para saberlo todo, resonaba como una campana que no quería escuchar. Pasó toda la tarde sin decidirse. Guardó el cheque, luego lo sacó. Lo miró con desprecio, lo volvió a guardar. Intentó olvidarlo. Intentó hacer como si nada hubiera pasado. Pero cada vez que veía a sus hijas jugar con muñecas hechas de trapo, con la panza aún medio vacía, la duda se convertía en impulso. ¿Y si me pasa algo?, murmuró, mirándose al espejo esa noche, con los ojos hundidos. No sabía si iba a una trampa, a una redención, o al infierno mismo, pero sabía que, esta vez, no podía seguir huyendo de su pasado. A la mañana siguiente, dejó a las niñas con una vecina de confianza y tomó el autobús rumbo al centro. El dinero para el pasaje lo tenía guardado desde hacía semanas, como un último recurso. Pero ese día, usó cada moneda como si fueran pasos hacia una verdad inevitable. El trayecto fue largo, no por la distancia, sino por los recuerdos que golpeaban la ventana con cada semáforo. Las calles que no pisaba desde joven. Los lugares que una vez soñó recorrer de la mano de alguien que no tuvo el coraje de quedarse. Al bajar, sintió que sus pies temblaban. El edificio era imponente, de fachada espejada, con porteros en la entrada y autos lujosos entrando y saliendo. Lucía respiró hondo, se alisó el cabello con manos sudorosas, y cruzó la calle. ¿Tiene cita?, preguntó el portero, sin mirarla demasiado. Sí, a las 11, con el señor Argüelles. El hombre revisó una lista. Frunció el ceño. La miró de arriba a abajo. Lucía tragó saliva. Pase. El ascensor era tan silencioso que parecía flotar. Cada número que se encendía era un latido más fuerte en su pecho. Al llegar al último piso, las puertas se abrieron con un sonido seco. Un pasillo alfombrado, iluminado con luz tenue, la condujo hasta una sala amplia, de ventanales altos y muebles de diseño moderno. Y allí estaba él, de espaldas, mirando la ciudad como si le perteneciera. Impecable, inmóvil, sólido como una estatua. Pero Lucía lo reconoció. A pesar del tiempo, a pesar de la ropa, de la distancia, de la herida, lo reconoció. Su cuerpo se tensó. Sus piernas querían correr. Su garganta quemaba. «Has cambiado», fue lo único que logró decir, con una voz tan cargada de veneno como de dolor. Él giró lentamente. Sus ojos se encontraron. No hubo abrazo, ni llanto, ni ternura. Solo una tensión eléctrica, salvaje, contenida por años de abandono y silencio. «Nunca dejé de pensar en ti», dijo él. Lucía lo miró como si esa frase la hubiera escupido en el rostro. «Y sin embargo, jamás volviste». «No sabía cómo», susurró él. «Ni lo intentaste». El silencio se instaló entre los dos como un muro de cristal. Él dio un paso hacia ella, pero Lucía retrocedió. Sacó el cheque del bolsillo, lo alzó frente a él. «¿Y esto qué es? ¿Un perdón con firma?» «No, una limosna, una deuda». «¿Con quién?» «Con ellas», dijo él. Y por primera vez, su voz se quebró. Lucía sintió que el aire se cortaba en sus pulmones. «No tienes derecho», empezó a decir, pero él la interrumpió. «Lucía, ellas son mis hijas, ¿verdad?». La pregunta cayó como una bomba entre ambos. Y por un segundo eterno, solo se escuchó el tic-tac de un reloj invisible. Lucía lo miró con lágrimas en los ojos. Y no dijo nada, porque en su silencio, ya estaba toda la verdad. Lucía dio 2 pasos hacia atrás, como si necesitara poner distancia física entre ella y la herida recién abierta. Su rostro estaba tenso, su respiración agitada. Él, en cambio, parecía clavado al suelo. La pregunta que acababa de hacerle seguía suspendida en el aire, tan afilada que ninguno de los dos se atrevía a tocarla. «¿Qué esperas que diga?», murmuró ella, con voz ronca. «La verdad», respondió él sin vacilar. Lucía apretó los puños. «La verdad», repitió, casi con risa amarga. «La verdad es que cuando supe que estaba embarazada, estabas demasiado ocupado escapando de tu apellido, de tu padre, de tu sombra. Nunca volviste a buscarme». Él tragó saliva. «Yo no lo sabía, Lucía. No lo sabías porque no quisiste saber», gritó de pronto, y el eco de su voz rebotó entre las paredes de mármol. «Me dejaste sola, con el corazón hecho trizas y una prueba positiva en la mano. Me dejaste cuando más te necesitaba. Y ahora apareces, con cheques, con frases calculadas, como si todo pudiera borrarse con una buena intención tardía». Él bajó la mirada. «No tengo excusas. Solo tengo vergüenza y arrepentimiento». Lucía se acercó. Estaba temblando, pero se obligó a sostenerle la mirada. «¿Por qué volviste?». Él respiró hondo,
como si estuviera a punto de confesar algo que había mantenido enterrado por años. Porque te vi, en la panadería, con ellas. No las reconocí al principio. Solo, sentí algo que me rompió por dentro. Y después, cuando vi tu rostro, supe que no era el azar. Era la vida gritándome en la cara lo que me negué a escuchar durante tanto tiempo. Lucía giró el rostro, conteniendo el llanto. Mis hijas no saben quién eres. Nunca te mencioné. No quise que crecieran esperando a alguien que jamás iba a aparecer. Pero aparecí, dijo él. Sí, cuando ya no era necesario. Cuando yo ya había aprendido a ser madre, padre y escudo al mismo tiempo. Cuando ya no quedaba más espacio para ti en nuestras vidas. Él dio un paso hacia ella, con los ojos humedecidos. Quiero conocerlas, Lucía. No, dijo ella de inmediato. Por favor. No, repitió con más fuerza. No vas a revolver lo que me costó años construir. No vas a aparecer como el héroe que no fuiste. Ellas no te necesitan. No lo entiendes. Ellas están bien. Son felices. Con poco. Con lo que hay. El silencio volvió a instalarse entre ellos. Y entonces, él habló más bajo, más suave. No vine a pedirte perdón. Vine a pedirte una oportunidad. Lucía lo miró, furiosa, dolida, rota. ¿Y si ya no quedan oportunidades? Él bajó la cabeza. Entonces aceptaré el castigo. Pero antes de irme, necesito decirte algo más. Lucía lo observó, desconfiada. Él metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo, sacó la fotografía antigua y la extendió hacia ella. Sus dedos temblaban. Esto, lo encontré en el suelo, cerca de tu edificio. Pensé que estaba perdido, pero ahora entiendo que, quizás nunca se fue. Lucía tomó la foto con cuidado. La miró. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Dónde la conseguiste? No lo sé. Solo apareció. Como tú. Como ellas. Lucía lo miró de nuevo, esta vez sin rabia. Solo con tristeza. Hay cosas que no se reparan con presencia. Lo sé, dijo él. Y hay otras que no se reparan nunca. Ambos quedaron en silencio, bajo la luz tenue de la oficina. Y aunque parecía que no había más que decir, él dejó una última frase suspendida en el aire. Lucía, hay algo que no sabes. Algo que puede cambiarlo todo. Ella frunció el ceño. ¿Qué cosa? Él la miró y no respondió. Solo murmuró. Tienes que venir conmigo. Y le tendió la mano. Lucía lo miró, paralizada, porque en sus ojos había algo que nunca había visto antes. Miedo. Lucía no se movió. Miraba la mano extendida frente a ella como si fuera una trampa cuidadosamente disimulada. Su cuerpo entero gritaba que no confiara, que retrocediera, que volviera a su casa, a su mundo de certezas tristes pero controlables. Pero algo en los ojos de él, ese miedo contenido, esa súplica muda, la detenía. ¿A dónde quieres llevarme?, preguntó con recelo. Él bajó la mano, comprendiendo que forzarla solo la alejaría más. A un lugar donde guardé una verdad que no tuve el valor de enfrentar. Solo puedo mostrártela. No puedo explicarla aquí, ni con palabras. Y si no quiero ir, entonces seguirás con tu vida. Yo desapareceré. Para siempre. No volverás a saber de mí. Pero vivirás con preguntas. Y sé que tú nunca fuiste de las que deja preguntas sin responder. Lucía apretó la mandíbula. Su instinto maternal le gritaba que no se alejara de sus hijas. Que ese hombre era el pasado. Que la calma que tanto luchó para construir podía romperse mil pedazos si daba un paso en falso. Pero su corazón latía como aquella vez, cuando lo esperó horas bajo la lluvia, convencida de que regresaría. Y no lo hizo. Ahora estaba ahí, tarde, desgastado, pero estaba. «Tienes una hora», dijo finalmente. «No más». Él asintió, y sin decir palabra, salió del edificio con ella caminando detrás. El silencio entre los dos era espeso, pero no hostil. Era el tipo de silencio que carga palabras que aún no se atreven a salir. Tomaron un camino que Lucía no conocía. Se alejaron del centro, de los barrios conocidos, y comenzaron a ascender por una colina estrecha, rodeada de árboles altos y niebla densa. El auto se detuvo frente a una antigua casa de campo, semi-escondida entre la vegetación. Tenía el aire de un lugar abandonado, pero no sucio, cuidada en su soledad, como si alguien hubiera vuelto solo para mantenerla viva. «¿Qué es esto?», preguntó Lucía al bajar del coche. «Mi pasado», respondió él. Cruzaron el portón de hierro oxidado. Adentro, todo estaba cubierto por sábanas blancas, muebles de época, cuadros descoloridos,
Una fotografía enmarcada sobre la repisa de la chimenea. Un hombre serio, una mujer de rostro oculto por un sombrero, y un niño pequeño en brazos. Mi familia, dijo él. Mi padre, mi madre, y yo. Lucía observó en silencio. La habitación estaba cargada de memorias que no eran suyas, pero que empezaban a pesarle como si lo fueran. Nunca te hablé de esto porque no sabía cómo, porque me avergonzaba, porque odiaba todo lo que significaba mi apellido. ¿Y qué significa? Poder, silencio y secretos. Se acercó a una estantería, sacó una caja de madera envejecida, la abrió con lentitud. Dentro, había decenas de documentos, cartas, fotografías y una cinta de casete. Lucía la tomó entre los dedos. ¿Qué es esto? Una grabación que nunca quise escuchar. La hizo mi madre antes de desaparecer. Nunca supe si se fue, o si la hicieron desaparecer. Solo encontré esto, y hasta hoy, no me atreví a reproducirla. Lucía frunció el ceño. ¿Y qué tengo yo que ver con esto? Él la miró, por primera vez, sin escudos. Porque tu nombre está en esa cinta. El silencio fue inmediato. Lucía sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Qué estás diciendo? Que mi madre sabía de ti, de ustedes, que todo esto no fue una coincidencia, que tal vez hubo alguien moviendo los hilos desde mucho antes de que yo siquiera entendiera lo que era el amor. Lucía no podía respirar. ¿Quieres que escuche esto? Quiero que lo escuchemos juntos. Y caminó hacia un viejo grabador. Metió la cinta, presionó play. Y la voz de una mujer, frágil, temblorosa, quebrada, comenzó a llenar la sala. Si estás escuchando esto, hijo, es porque ya es tarde. Y porque hay algo que debes saber. Ella no está sola. Y tú, tampoco lo estás. Lucía se llevó las manos a la boca. Sus piernas flaquearon. Y él solo cerró los ojos. Porque esa voz venía del pasado. Y estaba a punto de destruirlo todo. Ella no está sola. Y tú, tampoco lo estás. La voz en la cinta continuaba, pausada, rota por sollozos y por un miedo que parecía haberla acompañado hasta el último día de su vida. Lucía permanecía de pie, paralizada, con la mano cubriéndose la boca como si así pudiera evitar que la verdad se le metiera en el cuerpo. Él, sentado frente al grabador, no parpadeaba. Cada palabra era un disparo directo a una parte de sí mismo que había intentado sepultar durante años. No podía decírtelo mientras tu padre vivía. Él no era el hombre que tú creías. Tu vida fue construida sobre secretos, mentiras y decisiones que yo nunca tomé. No fui libre, hijo, y tú tampoco lo fuiste. El hombre cerró los ojos. Lucía sentía la sangre huirle del rostro. El aire en la habitación se volvió espeso, pesado. Su respiración se aceleraba. Quiso detener la grabación. Quiso huir, pero algo más fuerte la mantenía allí. Un presentimiento oscuro que crecía en su pecho como un grito contenido. La primera vez que la vi, supe que era especial. Esa chica tenía luz en los ojos. Tenía fuego. Tú la amabas. Y yo lo sabía. Lucía abrió los ojos, sorprendida. No esperaba eso. No esperaba ternura. Quise advertirle, pero me detuvieron. Me vigilaron. No querían que ella supiera nada. Pero aún así, logré dejarle algo. Una fotografía. Una frase, un rastro que tal vez ahora comprendas. Porque ella no era una amenaza, era una salvación. Y tú, eras tan joven, tan ciego. El hombre tragó en seco. Ahora que estoy a punto de irme, no quiero cargar con este peso. Tienes que saber que tu padre no solo destruyó mi vida, también destruyó la suya. Separó lo que el destino había unido. Te alejó de ella, y de algo más importante aún. Lucía dio un paso atrás. La cinta chirrió. Un momento de silencio, un sonido metálico, y entonces, la voz bajó aún más. Lo que nunca te dijeron, es que tú no eras hijo único. Naciste con una hermana que desapareció misteriosamente del hospital al día siguiente de nacer. Me dijeron que murió, pero nunca vi el cuerpo, nunca me dejaron despedirme. Siempre sospeché que tu padre hizo algo. El hombre se levantó de golpe. Lucía estaba pálida, ya no entendía nada. Su mente intentaba conectar las piezas, pero no encontraba forma lógica de ordenarlas. ¿Qué tiene esto que ver conmigo?, logró decir con un hilo de voz. Él se volvió hacia ella, con los ojos enrojecidos, llenos de una angustia nueva. Lucía, no es solo sobre nosotros. No es solo sobre lo que fuimos. Es sobre lo que pudimos haber sido. ¿Qué estás tratando de decirme? Él respiró profundo.
Cuando mi madre desapareció, empecé a investigar. Contraté detectives. Fui a hospitales. Busqué archivos antiguos. La mayoría estaba destruida. Pero uno solo tenía un nombre. ¿Qué nombre? El tuyo. Lucía sintió un vértigo repentino. Eso no tiene sentido. Yo nací en un hospital público. Mi madre me crió sola. Siempre me dijo que mi padre se fue antes de que yo hablara. ¿Y si te mintió para protegerte? ¿Protegerme de qué? Él caminó hacia un cajón. Sacó una carpeta. Dentro había documentos amarillentos, informes médicos y una copia de una acta de nacimiento con una irregularidad que saltaba a la vista. 2 bebés nacidos el mismo día, 2 nombres tachados, y uno con el apellido de su familia. Lucía, dijo, con voz apenas audible, hay una posibilidad de que tú seas mi hermana. El mundo se detuvo. Lucía retrocedió hasta chocar con la pared. No, eso no puede ser. No lo sé con certeza, pero hay coincidencias. Fechas, apellidos alterados, testimonios ocultos. Todo apunta a algo turbio, algo que nuestros padres ocultaron. Y si es verdad, ella cayó de rodillas, con el corazón latiendo fuera de control. Si es verdad, entonces todo lo que sentimos fue un error, susurró. O fue algo más fuerte que cualquier mentira. Ambos se quedaron en silencio, respirando como si el aire ya no bastara. La cinta seguía sonando. Si alguna vez encuentras la verdad, por favor, no la rechaces, porque detrás del dolor también hay libertad. La grabación terminó con un clic seco, y el silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. El teléfono sonó a las 8:02 de la mañana. Lucía ya estaba despierta, aunque no había dormido ni un minuto. Había pasado la noche sentada al borde de la cama, observando cómo la luz tenue del amanecer trepaba lentamente por las paredes manchadas de humedad. Sabía que ese día lo cambiaría todo, que el resultado traería una respuesta o una condena. Respondió sin decir palabra. Del otro lado, una voz profesional, neutra, anunció: Señora Lucía Fernández, los resultados del examen genético están listos. Puede retirarlos en persona a partir de las 9, con su documento de identidad. Lucía colgó. Permaneció inmóvil por varios segundos, con el celular temblando entre los dedos. Luego se levantó despacio, se lavó la cara con agua fría, eligió la ropa menos gastada que tenía y salió al encuentro de lo inevitable. Él ya la esperaba frente al edificio, apoyado en su coche negro, impecable en su traje oscuro, pero con el rostro marcado por la ansiedad. No era el mismo hombre que había regresado días atrás. Era otro, más frágil, más humano. Viniste, dijo ella, sin emoción. Te lo prometí, respondió él con una media sonrisa, rota. Entraron al coche sin más palabras. El trayecto fue silencioso, tenso, casi asfixiante. Era como si todo lo que alguna vez los unió estuviera ahora suspendido, a la espera de un solo documento. Afuera, la ciudad seguía su curso. Adentro, todo era incertidumbre. En el laboratorio, presentaron sus identificaciones. Fueron guiados a una pequeña sala con sillas de plástico y paredes blancas. Y entonces, una mujer de bata les entregó un sobre cerrado con sus nombres escritos al frente. Lucía lo sostuvo como si le quemara las manos. ¿Lo abrimos aquí o? En casa, dijo ella con voz baja. No quería que el mundo la viera derrumbarse. 1 hora después, estaban sentados frente a la mesa de la cocina. El sobre aún cerrado. Las niñas dormían en la habitación, ajenas a todo. Lucía lo empujó hacia él. Tú, ábrelo tú. Él asintió. Rompió el sello con los dedos temblorosos y desplegó las hojas. Sus ojos recorrieron las líneas, saltando entre porcentajes, análisis, códigos, hasta que se detuvo en la conclusión final. Tragó saliva, bajó los papeles. La miró. Lucía. Ella lo miraba con el alma en suspenso. No somos hermanos. El silencio fue inmediato, tan espeso que dolía. Lucía parpadeó. Y entonces las lágrimas brotaron, calientes, veloces. Se llevó las manos al rostro y sollozó. No de tristeza, de alivio, de terror, de rabia. Él permaneció sentado, inmóvil, como si el aire no le alcanzara. ¿Estás segura?, logró decir ella entre lágrimas. Sí, el resultado es negativo. Genóticamente, no compartimos sangre. Lucía soltó una risa amarga, rota. Entonces, ¿todo esto fue por nada? No, fue por todo. Ella se levantó, caminó hasta la ventana y la abrió. El viento frío entró,
acariciando su cuello como una señal de que el mundo aún existía, que el tiempo seguía, que estaban vivos. ¿Sabes lo que esto significa, verdad? Lo sé. Significa que aún eres el padre de mis hijas. Pero no eres mi hermano. Eres el hombre que me abandonó. Y el mismo que ahora ha vuelto. Él se acercó lentamente. Y también significa que aún te amo. Lucía cerró los ojos. ¿Y crees que eso basta? Creo que es un buen inicio. ¿Y si tengo miedo? Caminaremos con miedo. Pero caminaremos juntos. ¿Y si ellas no te aceptan? Esperaré. Les demostraré con hechos. ¿Y si yo no logro perdonarte? Él sostuvo su mirada. Entonces esperaré el tiempo que sea necesario. Y si nunca lo haces, seguiré amándote igual. Lucía bajó la cabeza. Respiró hondo. Y por primera vez desde que él volvió, se dejó abrazar. No fue un abrazo romántico. Fue un abrazo de dos almas que sobrevivieron, que se arrastraron por el dolor, y aún así, estaban allí. Pero lo que ninguno de los dos sabía, era que, desde el edificio de enfrente, alguien los observaba. Alguien que conocía esa historia desde el principio, y que no permitiría que todo terminara así, porque aún había una verdad más, una que lo cambiaría todo. La tranquilidad en el rostro de Lucía duró apenas unas horas. El abrazo, ese momento de descanso emocional que compartió con él, se desvaneció como el humo de un cigarro apagado antes de tiempo. Había una sombra, algo que no terminaba de asentarse en su pecho, como si la calma fuera prestada y estuviera a punto de ser cobrada. Esa tarde, mientras las niñas jugaban con trozos de tela convertidos en muñecas, él ayudaba a lavar platos en silencio. No lo hacía por obligación, lo hacía por necesidad. Cada gesto de cuidado era un intento de reconstruir un maponte que él mismo quemó. ¿Estás bien?, preguntó, sin mirarla. Lucía asintió, pero no estaba bien. No del todo. No puedo dejar de pensar en lo que dijo tu madre en esa grabación. Yo tampoco, respondió él, con el ceño fruncido. ¿Y si esa hermana sí existió? ¿Y si no desapareció, sino que la hicieron desaparecer? ¿Y si está viva? El silencio volvió, pesado, casi insoportable. Ella secó sus manos y se volvió hacia él con los ojos encendidos. Necesito saberlo. No por nosotros, por tus hijas. Si esa mujer aún vive, si fue ocultada, si forma parte de esta historia, entonces también forma parte de ellas. Él asintió, con una mezcla de temor y determinación. Conozco a alguien, un investigador privado. Lo contraté hace años cuando empecé a buscar a mi madre. Él tiene acceso a archivos que ni la policía puede tocar. Llámalo. Ya lo hice, dijo, sacando el celular del bolsillo. Viene en camino. Una hora después, el investigador llegó. Un hombre delgado, de barba gris, con mirada aguda y un cuaderno lleno de cicatrices del tiempo. Se sentó a la mesa de la cocina como si fuera su segunda casa. Lucía sirvió café, aunque apenas quedaba, y se sentó frente a él con la ansiedad clavada en la garganta. ¿Qué sabe?, preguntó ella. He revisado los registros del hospital donde supuestamente naciste, Lucía. La historia está incompleta. Faltan archivos, fechas que no coinciden. Y lo más extraño de todo, es que hay una denuncia enterrada, hecha 2 días después de tu nacimiento. ¿Qué tipo de denuncia? El hombre pasó una hoja amarillenta hacia ella. Estaba escrita a mano, borrosa, difícil de leer, pero al final, estaba la palabra clave, sustracción de menor. Lucía apretó la hoja entre los dedos. ¿Alguien denunció que un bebé fue robado? Exactamente. Y el nombre está tachado. Pero hay una pista. El apellido Argüelles aparece en la parte inferior, en tinta roja. Y esa hoja fue firmada por un médico que desapareció poco después de la denuncia. Él frunció el ceño. Mi padre, murmuró. Fue él. El investigador asintió. Todo indica que sí. Su padre tenía conexiones, dinero, poder. Hizo desaparecer archivos, cerró bocas, silenció todo. Pero no pudo borrar la sombra de lo que hizo. Lucía se levantó bruscamente. Caminó hasta la ventana. No podía respirar. Entonces es verdad. Hubo otra niña. ¿Y si fui yo? ¿Y si todo lo que sé de mi infancia es una mentira? Eso es lo que necesitamos descubrir, dijo el investigador. Pero hay más. Ambos se giraron al unísono. Encontré a una mujer. Vive en un pueblo a 4 horas de aquí. Se llama Estela. Tiene la edad exacta. Fue adoptada en circunstancias extrañas. Y según los registros, fue dejada en un convento la misma semana en que tú naciste. Lucía lo miró, incrédula. ¿Cree que? No puedo asegurarlo. Pero si alguien guarda las respuestas, es ella. El silencio se adueñó de nuevo del cuarto.
Él tomó la mano de Lucía, con suavidad. Vamos. Lucía dudó, pero luego asintió. Sí, no puedo vivir con más sombras. Horas después, iban en camino. El auto avanzaba por una carretera rodeada de árboles secos, mientras el cielo se teñía de un gris inquietante. Nadie hablaba. Las niñas habían quedado con la vecina. Esta vez, el viaje no era hacia el pasado, era hacia la verdad. Y al llegar al pueblo, la sorpresa los esperaba de pie, en la puerta de una casa humilde, con el rostro pálido y la mirada idéntica a la de Lucía. Estela, una mujer que, sin saberlo, estaba a punto de descubrir que su vida entera había sido escrita por manos ajenas. La mujer frente a ellos tenía el cabello recogido con una trenza descuidada, los labios agrietados por el frío, y una mirada que mezclaba sorpresa, desconfianza y una punzada de algo que Lucía no supo nombrar, hasta que sus ojos se cruzaron. Porque en ese instante, ambas lo sintieron. Una corriente invisible, un estremecimiento ancestral, como si el cuerpo reconociera lo que la mente aún no era capaz de aceptar. Estela dio un paso hacia atrás, con una expresión tensa. ¿Puedo ayudarlos?, preguntó, secándose las manos en el delantal. Lucía intentó hablar, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Él intervino con suavidad. Perdón por la forma en que llegamos. Solo, necesitamos hablar con usted. Es sobre su origen. Estela frunció el ceño. ¿Mi origen? ¿Podemos entrar?, preguntó Lucía, al fin. Estela dudó, pero algo en sus gestos parecía pedirle que dijera que sí. Asintió en silencio y abrió la puerta de su pequeña casa. Adentro, el aroma a sopa caliente contrastaba con el frío que traían ellos desde afuera. Se sentaron en una mesa de madera sencilla. El investigador sacó unos papeles y los dejó sobre la mesa, con cuidado. Estela los miró, confusa. Fui adoptada. Siempre lo supe, dijo ella, con voz firme. Pero nunca me interesó saber más. Nunca tuvo preguntas. Lucía la observaba con intensidad contenida. Claro que sí, pero las respuestas me daban miedo. ¿Para qué remover el pasado? Lucía la miró con una mezcla de compasión y urgencia. Porque a veces el pasado no está dormido, solo espera el momento justo para despertar. Estela bajó la mirada, y después de un largo silencio, murmuró. Mi madre adoptiva me dijo que aparecí en un convento, que me habían dejado allí envuelta en una manta blanca, con una cruz cosida en la esquina. Nunca hubo nombre, solo una fecha, 14 de marzo, el mismo día de mi nacimiento. Lucía sintió un nudo en la garganta. Esa es mi fecha de nacimiento, dijo en voz baja. Estela levantó la mirada. Los ojos de ambas se encontraron de nuevo, y esta vez, algo en Estela se quebró. No puede ser, murmuró. El investigador se incorporó. Necesitamos una muestra de ADN. Sé que es mucho pedir, pero esta es la única manera de saberlo con certeza. Estela estaba pálida, pero no dijo que no. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó, finalmente. Él se adelantó. Mi nombre es Gabriel Argüelles. Mi familia está involucrada en algo que, al parecer, destruyó más de una vida. Creemos que su historia está directamente relacionada con eso. Estela lo miró con miedo. Mi historia, tal vez. Usted sea mi hermana desaparecida. El silencio que siguió fue brutal. Estela se llevó una mano al pecho, mientras la otra temblaba sobre la mesa. Lucía se acercó y puso su mano encima. Y si lo eres, también eres parte mía. Estela rompió en llanto. Días después, en el mismo laboratorio, 3 vidas esperaban una hoja de papel que definiría el curso de todo. El técnico salió, con la carpeta en la mano. Confirmado, dijo. Lucía Fernández y Estela Ramírez comparten el 99.9% de marcadores genéticos. Son hermanas biológicas, gemelas no idénticas. Lucía no sabía si reír o llorar. Estela, paralizada, solo murmuró. Entonces, toda mi vida fue una mentira. Gabriel bajó la mirada, sintiendo que, de algún modo, todo el daño hecho por su padre seguía persiguiendo su apellido. No tiene por qué seguir siendo así, dijo Lucía, tomando a Estela de la mano. Podemos empezar de nuevo, juntas. Pero en ese momento, el celular de Gabriel vibró. Un número oculto. Respondió, extrañado. Del otro lado, una voz femenina, baja, urgente. Señor Argüelles, la señora que cuidaba a las niñas desapareció. La puerta estaba abierta. No hay señales de ellas. El mundo se detuvo. ¿Qué dijo?, preguntó, pálido. Lucía lo miró. Él la miró. Y ambos comprendieron. Esto no había terminado. Esto
Apenas comenzaba. El auto volaba sobre el asfalto como si el miedo lo empujara. Lucía iba en el asiento del copiloto, con las manos en el pecho, sin poder respirar. Gabriel no decía nada. Apretaba el volante con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Estela, en el asiento trasero, no dejaba de repetir en voz baja: «Todo esto es mi culpa. Todo esto es mi culpa». Al llegar al barrio, la escena era aún más angustiante que lo anunciado. La puerta del apartamento estaba abierta de par en par. La vecina que cuidaba a las niñas no respondía. La televisión seguía encendida. Sobre la mesa había un vaso roto. Y en el suelo, una pequeña trenza de una de las niñas. Lucía cayó de rodillas. Gritó. El sonido desgarró todo. Gabriel recorrió la casa como una fiera enjaulada. Golpeó puertas. Llamó a todos sus contactos, uno a uno, pidiendo favores, activando influencias, poniendo a la ciudad entera en alerta. Pero dentro de él, una sospecha comenzaba a crecer. Horas después, en una sala oscura de una casa desconocida, dos niñas dormían en un sofá, sus cabecitas recostadas una contra la otra. Frente a ellas, una mujer mayor, de cabello blanco, mirada hueca, manos delgadas, las observaba en silencio. Murmuraba frases sin sentido. Su voz tenía el eco de alguien que había perdido el juicio hace tiempo. Eras tan pequeña cuando te llevaron, tan parecida a tu madre, pero a ella sí la callaron. Un hombre entró, joven, tenso, con traje barato y teléfono en mano. Ya saben que están aquí. No podemos quedarnos más. No se irán. Son mías. Siempre debieron ser mías, susurró la mujer. El hombre dudó. ¿Y si ella aparece? La anciana sonrió con crueldad. Que venga, que vea lo que le quitaron, lo que fui obligada a ocultar. Lucía y Gabriel ya habían alertado a la policía, pero sabían que había algo más profundo en juego. Esto no era un simple secuestro, era un mensaje, una amenaza, un ajuste de cuentas. Fue Estela quien, tras revisar los archivos que el detective le dejó, encontró un dato clave. El nombre de la enfermera que firmó el informe falso del hospital era el mismo de la mujer que vivía ahora en una casa alejada, retirada en las afueras, bajo otro nombre. Una antigua sirvienta de la familia Argüelles. La última pieza. Lucía se aferró al volante del coche como una loba. Esta vez, no iba a esperar. No iba a suplicar. No iba a rogar. Iba a recuperar a sus hijas, o a morir intentándolo. La casa era un cascarón podrido al borde del bosque. Gabriel se bajó primero. Estela detrás. Lucía no esperó. Pateó la puerta con toda su fuerza. Y ahí estaban. Las niñas se despertaron de golpe. Gritaron. «Mamá». La anciana retrocedió, asustada. Tú no tenías que haber nacido. Tú arruinaste todo. Lucía no la escuchó. Corrió hacia sus hijas. Las abrazó con el alma. Gabriel se interpuso cuando el joven intentó huir. Lo derribó de un golpe seco. Estela llamó a la policía. Todo fue caos por unos minutos, pero ya no importaba. Las niñas estaban vivas. Y la verdad, por fin, había salido a la luz. Días después, la ciudad se sacudió con la noticia. El imperio Argüelles había encubierto una red de corrupción que involucraba adopciones ilegales, manipulaciones médicas y desapariciones forzadas. El nombre de Gabriel quedó limpio, porque él mismo se encargó de exponerlo todo. Lucía fue llamada a declarar. Se mantuvo firme. Nunca bajó la mirada. Estela, ahora reconocida legalmente como su hermana, se mudó cerca de ellas. Las niñas tenían ahora dos madres. Una por sangre, otra por destino. Y Gabriel decidió quedarse. No solo como padre, no solo como pareja, sino como parte real, presente y constante de la familia que el destino y el dolor le había devuelto. Una mañana, mientras las niñas corrían por el parque, Lucía lo miró y preguntó: ¿crees que el amor sobrevive a todo esto? Él la miró con ternura. No, pero creo que cuando es verdadero, vuelve a nacer. Y ella, por primera vez en años, sonrió sin miedo, porque en medio de tantas pérdidas, al fin habían ganado algo que nadie más podía arrebatarles. La vida de Lucía comenzó con abandono, con hambre, con puertas cerradas y verdades enterradas, pero terminó con lo que nunca imaginó: justicia, amor y una familia reconstruida desde los pedazos rotos del pasado. Porque a veces, el destino no te castiga, solo espera el momento justo para devolverte todo lo que perdiste. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que hay algo en tu historia que aún no ha sido contado? ¿Te atreverías a buscar una verdad, aunque pudiera cambiarlo todo? Si esta historia te tocó el corazón,
Déjame tu comentario. Dime, ¿qué fue lo que más te impactó de esta historia? Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perder ninguna de las próximas historias. Aquí, cada relato revela mucho más de lo que imaginas. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.